sanidad a su casa, a su corazón. Alabanza. Que Dios le llene de mucha paz a cada uno de los hermanos que están en esta transmisión, a los que se han integrado. Por ahí Amén, hemos escuchado o nos han escrito algunos pidiendo oración por sanidad. Qué bueno que el Señor lleve sanidad a sus vidas, a sus corazones. Y creemos y tenemos fe de que va a haber una buena respuesta. Sigamos perseverando, sigamos luchando, sigamos avanzando en el camino de salvación. En el nombre del Señor Jesús, escudriñando las Escrituras, mi hermana Yesenia. Amén. Es el tema que tenemos para tratar en esta noche. Y de pronto en esta noche hay muchos que saben mucho más de la Escritura que nosotros. Nosotros somos solo unos niños en las Escrituras. Apenas estamos aprendiendo un poco de la palabra de Dios. Y alguno puede quizás dar una mejor interpretación a este tema, pero hoy tenemos un tema en el nombre del Señor Jesús que deseamos que sea de mucha bendición para todos los hermanos. Es el deseo de nuestro corazón, llevar bendición, no contender en cuanto a doctrinas, en cuanto a enseñanzas. Ese no es nuestro plan. El Señor nos envió fue a predicar el Evangelio. Amén. Y que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El Señor no obliga a nadie. Es el que quiera. Amén. El que crea, el que desee. Nos dio libertad de escoger. Y hoy hemos escogido la mejor parte, es buscar al Señor Jesús, buscar su presencia, buscar la bendición de Dios. Y no solamente tan solo la bendición, mi hermana Yesenia, sino buscar al Señor Jesús, buscar al que da la bendición. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y en cuanto al tema, mi hermana Yesenia, de escudriñar las Escrituras, recuerdo que yo era muy joven, como de 16 años antes de conocer el Evangelio, 15 o 16 años, yo escudriñaba las Escrituras, mi hermana Yesenia. Yo leía mucho la Biblia, pero ¿sabe para qué? Para pelear con los evangélicos. Para defender mi religión. Eso hacía yo, para eso estudiaba la Biblia. No para buscar un beneficio diferente o que mi vida fuera transformada o cambiara por la palabra de Dios, no. Yo estudiaba la Escritura solo para pelear nomás. Y lamentablemente hoy en día la humanidad escudriña las Escrituras solo para contender, para pelear en cuanto a conceptos, opiniones. Pero muy pocos quieren leer la Biblia para que Dios les hable a su corazón y a sus vidas. Pero hoy el deseo de nuestro corazón es que usted abra su corazón. Que esta palabra que estamos hablando en esta noche en el nombre del Señor Jesús entre en su corazón y transforme su vida. Amén, amén. Transforme su manera de pensar y de Dios, vivir. así es. En el nombre del Señor Jesús. Que ya no sigamos siendo los mismos que éramos antes. Tenemos que ser diferentes. Amén. Pues usted y yo somos la luz de este mundo. Y si esta luz es tinieblas, entonces, ¿cómo van a ver ellos al Señor Jesús si nosotros somos quizás de peor testimonio que ellos mismos? Escudriñando las Escrituras. San Juan, capítulo 5, verso 39 al 40. San Juan, capítulo 5, verso 39 al 40. En el nombre del Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Pero hay que ver, hermana Yesenia, este texto, el Señor, ¿a quién le está hablando? Hay que ver el Señor, ¿a quién se está refiriendo en este pasaje bíblico? Amén, amén. Porque no todos los pasajes bíblicos son para la iglesia. No todos los textos, aunque algunos quizás pueden acomodar y enseñarlo como doctrina a la iglesia. Pero este pasaje no fue enseñado a la iglesia. Este pasaje bíblico fue enseñado a los judíos. Si alguno puede ver el contexto bíblico de donde viene este pasaje, los primeros versículos de San Juan capítulo 5, el Señor está hablando con los judíos. Pero los judíos de alguna manera querían matar al Señor porque había dado sanidad a un paralítico.
y querían darle muerte al Señor y estaban esperando qué palabra salía de la boca del Señor para acusarle o para condenarle, para matarle. Y ellos siendo conocedores de la palabra de Dios. Amamos a Israel, bendecimos a Israel de todo corazón, pero no estamos de acuerdo con el concepto que tienen ellos al respecto de Jesús. No estamos para nada de acuerdo con su concepto de Bendito Jesús. Dios. Porque ellos dicen que Jesús era una persona normal, común y corriente. No estamos de acuerdo. Para nosotros el Señor Jesús es el gran Emmanuel. Aleluya. Dios con nosotros, el creador del cielo Amén. Gloria y de a la Dios. tierra y de todo lo que en ellos Así hay. es. Aleluya. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración en esta noche. Santo. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Pero el Señor le está hablando a los judíos y les está diciendo una palabra muy especial. Los judíos minuciosamente escudriñaban las escrituras para saber cuántas letras había, para ver cuántos textos pudieran memorizar y recitar, o para formular alegorías. Y hacer todo esto, creían que con tal uso de la palabra de Dios podían ganar la vida eterna. Oh, santo. Esta era la creencia judía, o yo no sé si hasta hoy tienen esa creencia, que con tanto conocimiento, siendo unos rabinos en la palabra de Dios, pueden alcanzar la vida eterna. Aparentemente muchos judíos rendían culto a las escrituras, pero no las estudiaban para entenderlas. Oh, bendito Dios. Si eran tremendos o son tremendos estudiosos de la palabra de Dios, ninguno como los judíos, para estudiar la palabra de Dios, pero no las estudian para entenderlas. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Ellas, dice el Señor Jesús a los judíos, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y podemos ver a través de las Escrituras cómo nos hablaba el Señor, que Él iba a venir, que Él iba a venir a salvar a su pueblo, que Él iba a venir a salvar a su creación, Amén. que Él se iba a manifestar, Gloria a que Dios. iba a nacer de una virgen. Todo está en las Escrituras, pero los judíos quizás cuando llegaban a estos textos, ellos más bien las evadían. Esto no es con nosotros, o esto tiene un significado simbólico, pero no es de la venida del Señor Jesús. Oh, santo. Fueron más entendidos los magos, que fueron siguiendo la estrella, buscando el nacimiento, donde iba a nacer el Salvador. Gloria a Dios. Iban con un propósito, mi hermana Yesenia, de ir a adorarlo, con el mejor propósito. Y realmente cuando encontraron al Señor Jesús, le ofrecieron sus presentes y llegaron a adorarlo. Pero los judíos esto lo evadían. Porque el mismo rey Herodes, cuando escuchó que estos magos le estaban hablando del nacimiento del Salvador, ellos indagaron qué fecha, qué tiempo iba a ser este acontecimiento, pero no estaban interesados en ir a brindarle culto, a adorarle. El interés del rey y de muchos en ese tiempo era de ir, pero a matarle, a destruirle. Y las Escrituras dan testimonio de él. San Lucas capítulo 24 verso 32, Lucas 24 44, San Juan 5 46, Hechos de los Apóstoles 3 18, Hechos 3 24, Hechos 7 55, Hechos 10 43. Muchos pasajes de la Biblia nos habla del testimonio del Señor Jesús. Los judíos no dejaban de escudriñar las Escrituras. Oiga muy bien. Los judíos no dejaban de escudriñar las Escrituras, pero no encontraban a Cristo en ellas, hermana Oh, Yesenia. santo. Ellos día y noche estudiaban y escudriñaban las Escrituras, pero no encontraban a Cristo en ellas. Señor. Romanos capítulo 3, verso 1 y 2 dice la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Oiga, a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Los judíos no solamente poseían las Escrituras,
sino que se gloriaban en ellas, pero la palabra no moraba en ellos. Es decir, solamente tenían los libros o rollos en sus manos para leerlos, pero la palabra leída no entraba en el corazón para morar permanentemente Bendito allí. Jesús. No entraba esta palabra en su corazón, solo se quedaba en su entendimiento, en lo exterior. La palabra no controlaba sus vidas. Así como hoy en día muchos conocen de la palabra de Dios, recitan muchos textos, o se sabe la palabra de Dios, pero muchos no permiten que la palabra more en sus vidas, que esta palabra controle su mente, que esta palabra gloriosa que el Señor nos dejó controle nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que anhelamos, que esta palabra gobierne totalmente nuestras vidas. Así se usa la palabra morar en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, verso 20 dice la palabra de Dios: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Oiga, el pecado que mora en el hombre es el que lo obliga a ir a las drogas y a hacer tantas cosas malas. Romanos capítulo 8, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga, hay que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra de Cristo. Oiga muy bien este pasaje, que aquí nos aclara muy bien lo que estamos hablando en esta noche. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oiga, mis amados hermanos que están en la transmisión, Amén, amén. que la palabra de Cristo, lo que estamos hablando en esta noche, more en abundancia en vosotros. Esto es palabra de Dios, Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oiga, Bendito y Dios. todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho. Amén, amén. Si usted antes no lo hacía así, lo va a empezar a hacer así. Gloria a Y Dios. todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre Aleluya. del Señor Jesús. Amén. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oiga, todo lo que hagamos. Así que cuando salga de su casa o vaya a orar, o vaya a clamar a Dios, diga: voy a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y siendo agradecidos con Dios, en el nombre de Jesús. Que la palabra de Cristo tenga residencia permanente en el corazón y que tenga control total. Así es, sobre amén. la mente, la voluntad, sobre las emociones. Así es, amén. Esto pasaba con los judíos. Ellos eran estudiosos de la palabra de Dios y el contexto lo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pero el Señor les dice: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Amén. Cuando empezamos a estudiar la palabra, tenemos que tener en cuenta algo muy especial. En la oración le hablamos a Dios, pero cuando abrimos la palabra de Dios, Dios es el que nos habla a nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a que Dios le hable a mi vida, Señor a mi Jesús. mente y a mi corazón. No solamente estudiar la palabra para pelear con otras doctrinas, para contender con otras doctrinas. Hay que defender la doctrina, sí, pero qué bueno que usemos la palabra para que la palabra more en nuestras vidas, que transforme mi vida, que cambie mi manera de vivir, Amén, amén. mi manera de pensar, mi manera de actuar, que esta palabra more totalmente en mi vida, que gobierne totalmente Así mi es, vida. amén. Gloria a Dios. Los judíos tenían las Escrituras, leían las Escrituras, discutían las Escrituras, pero la palabra de Dios no moraba en ellos. Al escudriñar las Escrituras, entonces, ¿qué buscaban, mi hermana Yesenia? Mis hermanos, yo no entiendo ellos qué buscaban. Buscaban argumentos para probar lo que ya creían, las tradiciones que habían inventado. Tenían su propia teología y escudriñaban las Escrituras para probarla. Escudriñaban
escudriñaba las escrituras para encontrar las promesas de bendiciones físicas para Israel, incluyendo la de independencia y renombre mundial. Frecuentemente los profetas emplearon lenguaje de bendiciones físicas para describir bendiciones espirituales, pero a los judíos no les interesaba las promesas espirituales. Bendito Dios. Por eso no encontraban a Cristo Jesús en las Escrituras. Y no querían venir a mí, como dice el Señor, para que tengáis vida. Esto explica el versículo anterior. Al leer las Escrituras esperaban tener vida eterna, pero no querían a Jesucristo, el autor de la vida. El Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice el Señor Jesús, si no es por mí. Ellos estaban rechazando la vida. Amén. Aunque en cierto modo estudiaban la Escritura para tener vida, pero estaban rechazando la vida, el autor de la vida. Estaba excluido de su plan de tener vida eterna. Oh, santo. Jesús hizo muchas señales y los que eran sinceros querían la salvación, creían en Él. La salvación del hombre depende mucho, no solamente de su entendimiento del Evangelio, sino de su deseo de aceptarlo, de que esta palabra more en sus vidas, de creerlo. Así es. En el caso del paralítico, de este capítulo Juan, capítulo 5, del 1 al 15, ustedes se pueden dar cuenta de esto. Aún la sanidad de su cuerpo dependía de su deseo. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Bendito Rey. Él tenía que tomar una decisión a esta palabra: ¿quieres ser sano? Y hoy le vamos a hacer esta pregunta también a algún hermano de la transmisión: ¿quieres ser sano? Oh, santo. En el nombre del Señor Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que tu hogar sea restaurado en el nombre del Señor Jesús? Amén. ¿Quieres volver a los caminos del Evangelio? Aleluya. Esta palabra salió de los labios del Señor. ¿Quieres ser sano? Amén, amén. Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, deseaba oír la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 7. Señor. Cornelio deseaba oír el Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 33. También el etíope, Hechos de los Apóstoles 8:31. Por eso dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su voluntad, es Amén. decir, por medio del Evangelio. Amén, amén. Gloria Dios a no Dios. quiere que nadie se pierda. Así es. Dios quiere que todos procedamos Amén. al arrepentimiento. Eso Gloria dice la palabra de a Dios. Dios. Porque no quiere la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. No solamente tener mucho conocimiento, sino que debe haber una conversión, que esta palabra, permitir que esta palabra obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso Jesús invita a todos diciendo: venid a mí. Amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, Gloria al y Señor. yo os haré descansar. Amén, aleluya. Pero muchos rechazaron su invitación, hermana Yesenia. El Señor en cada instante decía: venid a mí, acercaos a mí, yo soy el camino. Pero muchos estaban rechazando esta invitación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esto fue una gran profecía. San Mateo capítulo 23 del 37 al 38. Es decir, esto se refiere a la destrucción de Jerusalén en su tiempo. Bendito Rey. Por eso ya en este momento no tienen su templo, porque muchas veces rechazaron al Señor Jesús desde la antigüedad. Señor. No querían que el Señor gobernara sus vidas, que Dios gobernara sus vidas. Pero en esta noche queremos que esta palabra se quede grabada en nuestro Amén. corazón. Gloria al Señor. Ya entendemos en esta noche que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría, que no estudiamos la Escritura para pelear con nadie, para contender con nadie. No estudiamos las Escrituras para pelear con nadie como cuando éramos unos niños. Yo estudiaba la Biblia para defender mi doctrina y mis creencias. Ahora quiero estudiar la Biblia para que el Señor le hable a mi vida, Amén, amén. para que el Señor me diga cómo debo andar,
Que esta palabra more en mi corazón, para que el Señor me redarguya, me discipline por medio de su palabra. Y es tan real, mis hermanos. Jesucristo. Hay momentos que vamos en el camino y el Señor le habla en su mente y en su corazón: no haga esto, hijo. Esta no es la manera, es porque la palabra de Dios está morando en nuestros corazones. Y de esta misma manera queremos que esta palabra gloriosa more en tu corazón. Amén, aleluya. Que esta palabra gloriosa y maravillosa de vida eterna more en tu Sí, corazón. Señor. Quizás alguno ha entrado a la transmisión porque quiere ver qué es lo que están hablando, qué doctrina, qué pensamiento, como hacían los judíos. Pero hoy no venimos con ese deseo, no venimos a acusarte, hoy no venimos a pelear con nadie. Hoy venimos a rogar a Dios que su palabra more en nuestros corazones. Hoy venimos a acercarnos hasta en un momento, un instante más cerca de Dios. Amén, amén, santo. A buscar el dador de la vida, no solo la vida, sino el dador de la vida. A amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Deseemos, mis amados hermanos, esta gloriosa palabra como leche, como el niño recién nacido desea la leche de su madre. Deseemos esta palabra, estudiemos las Escrituras y abramos nuestro corazón para que el Señor me hable. Dígale al Señor: Señor, cuando lea tu palabra, habla conmigo, mi Señor. Amén, habla conmigo. Yo necesito de ti. Ayúdame, Señor. Escudriña mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi ser. Que esta palabra more en nuestras vidas y verá, hermano, lo que va a pasar. Gloria a Dios. La vida va a ser diferente para todos nosotros. Así es. Vamos a empezar a caminar no conforme a nuestra voluntad. Por eso el Señor en la oración decía: pero que no se haga mi voluntad. Amén. Sino que se haga la tuya. Cuando la palabra de Dios mora en usted, cuando la palabra de Dios mora en mi corazón, ya no se va a hacer mi voluntad, ya va a ser la voluntad de Dios, porque esta palabra nos va a redarguir, esta palabra nos va a guiar en el camino, si permitimos que esta palabra more en nosotros. Amén. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. La canción que cantamos ese día. En el nombre de Jesús.